Hoy leemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículos del 27 al 33. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron de nuevo a Jerusalén. Mientras caminaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te ha dado autoridad para actuar así? Le respondió: les voy a hacer una pregunta. Si me la contestan, yo les diré con qué autoridad hago todo esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contéstenme. Ellos se pusieron a razonar entre sí. Si le decimos que de Dios, nos dirá entonces por qué no le creyeron. Y si le decimos que de los hombres, pero como le tenían miedo a la multitud, pues todos consideraban a Juan un verdadero profeta, le respondieron a Jesús: no lo sabemos. Entonces Jesús les replicó: pues tampoco yo les diré con qué autoridad hago todo esto. El Evangelio que hemos leído nos presenta a Jesús, que había llegado a Jerusalén para la Pascua, pero entró a la ciudad cabalgando un asno, siendo aclamado por la muchedumbre. Luego fue al templo, vio todo lo que había allí y salió de la ciudad para ir a descansar a Betania con sus discípulos. Al siguiente día volvió y entonces expulsó a los vendedores del templo, a los compradores, a los que vendían palomas, a los que cambiaban monedas. Y luego motivó su acción diciendo que esa casa era casa de oración para todos los pueblos y la habían convertido en un negocio, en una cueva de bandidos. Y esto recordaba lo que había hecho el profeta Jeremías. Por eso la acción que Jesús había realizado para la autoridad, los escribas, los sumos sacerdotes y los ancianos, suponía que Jesús tenía pretensiones de ser un profeta del tipo de Jeremías y querían aprenderlo, pero Jesús durante la noche se retiraba, salía a descansar a Betania y por eso no podían capturarlo. Y cuando vuelve a la ciudad, Jesús se encuentra en el templo, entre los pórticos donde él enseñaba, y entonces lo abordan los sumos sacerdotes, los escribas, los ancianos. Los sumos sacerdotes son una representación de la autoridad religiosa. Los escribas pueden representar a varios grupos, pero son los que saben leer y escribir. Los ancianos normalmente son la aristocracia laica de Jerusalén, pero entre todos representan a la autoridad suprema, que es el Sanedrín. Y por eso podemos nosotros suponer con mucha probabilidad que esta comisión que viene y aborda a Jesús en la parte del templo lo hace oficialmente. Han sido enviados por quienes detentan oficialmente la autoridad y quieren así tener la garantía de que el interrogatorio les dé materia para acusarlo con solidez y testigos oficiales y poder así eliminarlo. Lo cierto es que había afectado los intereses, por un lado económicos, pero una pretensión de actuar como el profeta Ezequiel y especialmente el profeta Jeremías,
anunciando la destrucción del templo, les inquietaba. Por eso, mientras que Jesús camina por el templo, ellos lo abordan y le interrogan. La pregunta no es una sola, son dos y las dos se refieren a la autoridad de Jesús. ¿Con qué autoridad haces todo esto? Es posible que se incluya también la enseñanza de Jesús en el templo. Lo que ha hecho es expulsar a los vendedores. Ha expulsado a los compradores, ha echado fuera a los que venden allí. Les ha hecho saber que no es el lugar para estar vendiendo. Pero ha motivado sus palabras con palabras que eran amenazantes para el pueblo en los tiempos de Jeremías. Y deben haber entendido con qué autoridad entonces ha expulsado a los vendedores y ha hecho todo lo que ha hecho, pero además atribuirse el rol de un profeta que anuncia la ruina del templo. ¿Quién le da autoridad para eso? ¿Por qué actúas así? ¿De dónde tienes la autoridad? ¿Quién te la ha dado? ¿Cuál autoridad tienes para actuar así? Son dos cosas. Tú te sientes con autoridad para lo que hiciste, pero ¿quién te la dio? Jesús, como es la costumbre entre los rabinos, los maestros de Israel, le responde con una pregunta condicionándolos. Si ustedes me responden la pregunta que yo les voy a hacer, yo también les diré con qué autoridad hago todo esto. La pregunta que Jesús va a hacer se refiere precisamente a la autoridad. Hace ver que hay dos fuentes posibles de autoridad y ellos mismos deberían discernirlo con la pregunta que Él les va a dirigir cuestionándolos. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contéstenme. La pregunta es profunda porque se refiere a la autoridad con la que Juan anunciaba la conversión y la autoridad con la que Juan bautizaba a los que se convertían, a los que les tocaba discernir y definir, decidiendo si Juan venía de parte de Dios o venía de parte de los hombres, era precisamente a ellos, a las autoridades religiosas. Y ellos debían haber tenido una posición bien definida ante Juan y delante del pueblo. Y es por eso que se ponen a razonar entre ellos y se responden entre sí con dos frases condicionales. Si le decimos que de Dios y si le decimos que de los hombres. Son dos opciones, el dilema es claro. ¿Cuál de las dos cosas van a escoger? Si ellos afirmaban que el bautismo de Juan provenía del cielo, significaba que venía de Dios, entonces tendrá sus argumentos sólidos, firmes, seguros, para reprenderlos preguntándole a estos jefes de Israel, ¿y ustedes entonces por qué no le creyeron? ¿Y sabían que Juan venía como enviado de Dios? ¿Por qué se hicieron indiferentes? Si ellos respondían que la autoridad o el bautismo de Juan provenía de una iniciativa humana que no era de Dios, se quedaron pensando y no dijeron nada respecto a que el bautismo podía ser de los hombres. Por lo que se ve, parecía que era muy importante que ellos se callaran ante los hombres porque le tenían miedo a la multitud. Pero su decisión parece apuntar a la decisión de que el bautismo de Juan venía de los hombres. Entre las dos cosas ellos salían mal parados. Si decían que venía de Dios, entonces quedaban mal con la gente. Si decían que venía de los hombres, también quedaban mal con la gente. Porque para ellos Juan venía de Dios y era un verdadero profeta y por eso respondieron a Jesús, no lo sabemos.
Y esta situación estaba condicionada a la respuesta de ellos, que Jesús les respondiera con qué autoridad actuaba. Y por eso les dijo, tampoco yo les diré con qué autoridad hago todo esto. El Señor Jesús, en su primera controversia en Jerusalén, ha vencido. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo.